Es tal la macroestructura neoliberal de la inequidad, con sus defensas y barreras para hacerla indestructible, que tratar de cambiarla es enfrentarse a murallas internas en el Estado y en lo privado, que actúan como blindajes para detener cualquier posibilidad de justicia social. Con el nuevo gobierno de Petro, que pretende dar un vuelco radical y saltar esas murallas de un capitalismo no solo explotador, sino ladrón, es notoria esa problemática en el ámbito del trabajo, el empleo y la salud, entre otros sectores, donde el cambio se va a enfrentar a procesos seguramente muy difíciles. ¿Cómo hacer ese cambio sin desbaratar del todo estas estructuras viciadas como lo pretende Petro? No va a ser fácil reformar, sino pocas veces remover hasta los cimientos inclusive, el régimen socioeconómico construido sobre la ilegitimidad, la explotación y la injusticia. Se trata pues de un esfuerzo de la imaginación, del diseño y de la acción para poder mover ciertos de esos muros aparentemente inamovibles y concebidos durante muchos años del régimen inequitativo y hegemónico como muros infranqueables. Lo que resulta complicado del caso es que hacer esos cambios profundos puede producir reacciones negativas en eso que llaman los mercados y rechazos, pero no hacerlos sería incumplir las promesas, sobre todo cuando éstas tocan volver hacia atrás y modificar las prebendas relacionadas con el agiotismo, la usura, el egoísmo y el enriquecimiento descomunal de las capas altas de nuestra sociedad. Seguramente en algunas áreas se podrán tocar más a fondo esas estructuras y en otras más superfluamente. Pero en todo caso, lo que esperan los electores del gobierno es que la palabra cambio no se quede en un vocablo, sino que adquiera esencia y solidez en la realidad de las reformas que son, como todos lo sabemos, inaplazables. Se va viendo que resultan más fáciles los cambios políticos y administrativos, qué paradoja, que los sociales y económicos ante la resistencia de una derecha y ultraderecha que defienden la desigualdad. Parece entonces más fácil reformar la estructura del Estado que cambiar los vicios económicos de una sociedad de poderes acostumbrados a prevalecer, a nunca variar, a proteger a las malas sus facilidades de enriquecimiento desproporcionado a costa necesariamente del dolor de la gente del común. Hasta que inclusive parece más fácil lograr la paz de los fusiles que la paz social, aun cuando la permanencia de la guerra va de la mano de las injusticias y para desmontar los más perturbadores factores de violencia se hacen necesarias justamente las reformas sociales y económicas. Ahí está de alguna manera el dilema y seguramente el enredo, en la condición holística de toda la sociedad, dentro de la cual todas las fuerzas pues se entremezclan y están sujetas unas a otras. De tal modo que el cambio tendrá que ser concebido y hecho realidad con enormes dosis de imaginación y recursos prácticos y teóricos para no caer en la sinsalida del continuismo del sistema injusto y egoísta que se siente inamovible e intocable. Es cierto que reformar un capitalismo en esencia perverso pues no es una tarea fácil, a sabiendas de que las injusticias se han convertido en leyes y normas en contra del ser humano y de la naturaleza, y que el blindaje de ese capitalismo salvaje y aterrador es la primera barrera que hay que sobrepasar. El qué y el por qué pues se manejan, se conocen, pero da la impresión que aún no hay claridad del cómo hacerlo. Cuando el proyecto y la filosofía son, como en este caso, el cambio, este no se puede desdeñar ni postergar. Lo que no deben hacer el gobierno y el pacto histórico es echar para atrás las promesas básicas hechas y construidas con las mayorías, en los diálogos inclusive. Sería caer en las mismas prácticas del pasado, que tanto se han criticado y tanto se quieren acabar de una vez. No es entonces desdeñable, y debido a las alianzas necesarias hechas, la presencia en el gobierno de aquellos altos funcionarios prestados del centro y de la derecha, que son justamente quienes señalan las barreras y murallas, y a veces las ponen, para que ellos se digan que no se pueden franquear. Y sí se puede. Pero no deben ser esos personajes de ciertos ministerios quienes decidan desde adentro que el cambio se quede en un cambiecito inocuo. Lo que no se puede olvidar es que hay una voluntad colectiva
y que faltarle a eso es ni más ni menos que destruir la esperanza. Y es justamente la palabra voluntad la clave para el hacer, junto con la perseverancia y necesariamente la valentía. Si se quiere, se debe hacer, siéndole fiel a lo definitivo y crucial que es la conciencia. Se tendrán que pisar seguramente no pocos callos de pies acostumbrados a andar en los tapetes. Se tendrá que avanzar sin miedo a las reacciones y agresiones de la oligarquía. Y ojalá quienes estén al frente de las reformas entiendan el dilema, superen esas dificultades y encuentren una salida de cambio que no sea traumática para el país y sobre todo una salida que impida que lo traumático sea seguir en las mismas. Café Picante.